Bueno muchachos, ahora continuamos con este nuevo video que se va a referir a la interpretación geométrica de una diferencial. Ya tenemos el antecedente de lo que viene siendo la derivada de una función en un punto de la curva. Ahora vamos a trazar un plano cartesiano donde ponemos nuestra variable independiente que es x en el eje de las abscisas, nuestra variable dependiente que es y en el eje de las ordenadas, y graficamos una curva o la trazamos una curva. Por ejemplo, la vamos a hacer en esta parte. Nuestra función de esta curva viene siendo una cuadrática cualquiera. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es trazar una línea tangente o una recta tangente en un punto de la curva. Vamos a suponer que es esa la tangente y le ponemos aquí tangente. Recuerden que la tangente era el valor de la primera derivada en este punto a esta curva. Y se define como dy sobre dx. Nuestro siguiente paso, como lo que hicimos en el concepto de derivada, trazamos un triángulo rectángulo entre este punto y este punto. Entre este punto, a este le ponemos P, que tiene coordenadas x, y. La x, recuerden que todos los valores están representados a partir del origen. La x viene siendo el valor que hay de este punto a este punto. Nuestro valor de y sería la distancia que hay entre el eje de las abscisas hasta donde se intersecta en el eje horizontal con el punto P. Esto es x y esto es y. En la siguiente parte nosotros vamos a poner un incremento de x. Este incremento de x viene siendo el cateto adyacente de este triángulo y le vamos a llamar dx. Tenemos aquí un punto P, a este le llamamos el punto Q, a este vamos a nombrarle el punto M, lo voy a poner de este lado, el punto Q, y acá el punto M. Seguimos con una línea hasta intersectarlo con la recta tangente. A este le vamos a poner el punto N. Y la definición que tenemos de lo que viene siendo la derivada era el incremento de y sobre el incremento de x. Y le pusimos derivada de y contra dx. Aquí no se interpreta como diferencial porque es una derivada. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Esta línea o esta recta tangente, cuando se intersecta con el eje de las abscisas, va a formar un ángulo θ. Ese ángulo θ va a estar representado, son ángulos iguales ya que están sobre una misma línea. ¿Está bien? En esta parte. Nosotros vamos a poner la tangente. Deje cambio el marcador para que se vea bien. La tangente de θ es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de θ, en este caso nuestro ángulo θ sería este. Nuestro cateto opuesto sería la recta que está aquí o el cateto que está aquí desde el punto M hasta el punto N, poniéndolo en orden alfabético, desde el punto M hasta el punto N. Sobre el cateto adyacente, que viene siendo desde el punto P hasta el punto M. Y ya tenemos la definición de tangente. Nosotros lo que queremos encontrar viene siendo la diferencial de una función. La diferencial va a estar dada entre el punto que está aquí, que sería el punto M, hasta el punto N. Y esto viene siendo dy.
es la distancia que hay desde el punto M hasta el punto N. Si nosotros nos acordamos un poquito de lo que ya vimos que es aquí, la tangente de un ángulo viene siendo dy sobre dx, que es su primera derivada. Como nosotros estamos viendo una diferencial, nuestra diferencial viene siendo esta parte. Del punto M al punto N viene siendo la diferencial de y. Y lo dividimos entre dx, que sería la distancia que hay del punto P al punto M, que le llamamos dx. Esta parte es la diferencial. Hay que despejarla. Ponemos dy sobre dx es igual. Esta la dejamos aquí. Y esta dx, que está como un denominador, lo paso para acá y me daría dx. Para ponerlo en forma ordenada, pondríamos dy es igual al producto de la primera derivada, que es dy sobre dx, multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Y esto viene siendo la definición que dimos de diferencial. El producto de la primera derivada por la diferencial de la variable independiente. Entonces, esto es la definición que nosotros vamos a tener y ya como interpretación geométrica. En los problemas que veamos, vamos a calcular áreas y vamos a calcular volúmenes de figuras geométricas. Cuando nosotros establezcamos una figura geométrica y le vayamos a incrementar cierto valor a un lado o al radio, que son los problemas que vamos a hacer, si la diferencia que hay entre el valor original y el valor de la siguiente figura geométrica es pequeña como aquí, quiere decir que nos va a dar un valor aproximadamente igual a que si lo hiciéramos como geometría plana. Si la tangente hubiera sido más para acá y esta diferencia es mayor, los problemas nos van a salir con más diferencia entre su valor exacto. La diferencial viene siendo una aproximación a un área o a un volumen en lo que respecta a los problemas que vamos a hacer en el siguiente video. Adelante muchachos, lo copian por favor.